¿Qué lugar le dio Jesús a la mujer? Por regla general se ha hecho referencia a dos textos sin contexto de las cartas de Pablo. En un caso, en 1 Corintios, donde se habla que la mujer calle en la congregación, nadie se ha molestado a ver que en griego lo que significa es que las mujeres no deben de estar charloteando en la congregación y, por supuesto, nadie al parecer se molesta en ver que Pablo dice, al mismo tiempo, con unos versículos de distancia, que las mujeres oran y además profetizan en la congregación. Es decir, o lo hacían con señas, como el lenguaje de los mudos, o lo hacían por escrito, o evidentemente la interpretación que se da de que callen no tiene que ver con eso. Y el segundo texto es un texto en las pastorales donde se suele enseñar que no se le permite a la mujer enseñar al varón, pero si uno lee el texto completo, la prohibición no es enseñar al varón, es enseñar con un enseñoramiento que es intolerable. Y eso es algo muy distinto. De hecho, incluso congregaciones que no dejarían jamás que una mujer enseñara a toda la congregación o que subiera a predicar al púlpito, luego confían sus niños a las mujeres en la escuela dominical, lo cual es absolutamente contradictorio. Es decir, en última instancia, si crees que una mujer no puede enseñar ni una palabra, empezando por sus hijos varones y siguiendo por la Iglesia, ¿cómo es que te atreves a entregarles la enseñanza de niños, de adolescentes, etcétera, etcétera? Pero claro, cuando no se interpreta bien la Biblia, se incurre en este tipo de contradicciones. Esta visión, que es muy clara en el Nuevo Testamento, quiebra con la gran entrada de paganismo en el cristianismo desde finales del siglo I y sobre todo a partir del siglo IV, y va a ir empeorando a lo largo de la Edad Media con los padres de la Iglesia y con los teólogos católicos. En mi libro de La mujer y la reforma, pues yo encuentro a ese Santo Tomás de Aquino, del que también hablan los católicos, fundamentalmente porque no lo han leído en su vida, es decir, encontrarte a un católico que haya leído realmente a Santo Tomás de Aquino es como encontrarte un trébol de 4 hojas, existe alguno, pero es casi imposible encontrarlo, y entonces Tomás de Aquino te dice que un bebé nace niña porque resulta que fue engendrado cuando hacía mucho frío, cuando había una serie de vientos, entonces tú estás teniendo relaciones sexuales con tu esposa y la dejas embarazada y como haya hecho frío, haya habido ciertos vientos, tienes la mala suerte de que nace una niña en vez de un niño. Y digo la mala suerte porque el propio Tomás de Aquino dice que la mujer es como un hombrecillo mutilado. Es verdad que si miras desnudos a un hombre y una mujer de frente, pues sí, parece que a la mujer le falta un trocito que tiene el hombre, ¿no? Pero de ahí deducir que la mujer es un hombrecillo mutilado, pues entra en mentes absolutamente oscurecidas como la de Santo Tomás de Aquino. Esa situación acaba con la Reforma, porque la Reforma inmediatamente implica un regreso a la Biblia. Ese regreso no fue de un 100% en todas las denominaciones, lo fue en alguna, como los cuáqueros, donde niños y niñas en un 100% aprendían a leer y escribir, donde tenían evangelistas que eran mujeres, donde tenían ministros que eran mujeres, donde tenían predicadoras que eran mujeres. En otros casos no llegó a tanto. Pero lo que sí es cierto es que todas las denominaciones que surgen de la Reforma implican un enorme avance de la mujer en términos bíblicos. La mujer va a cantar en la congregación, cosa que a alguno le sorprenderá, pero teniendo en cuenta que hay denominaciones donde la mujer no puede orar, pues eso de que se la permita cantar no deja de ser notable. La mujer se va a convertir en autora de libros de teología. La mujer en un momento determinado va a pastorear iglesias fundamentalmente porque, como en el caso de los hugonotes en Francia, no quedan varones mayores a causa de la terrible y despiadada persecución católica. Es decir, hay una serie de situaciones que son absolutamente normales. Y esto hay que entenderlo, pues porque cuando uno va a ese último capítulo de la carta a los romanos,
tenemos una mujer que era célebre entre los apóstoles, algunos dirían porque formaba parte de un grupo de apóstoles en un sentido más amplio de los 12, otros dirían no, simplemente los apóstoles la consideraban alguien excelente, pero lo cierto es que eso era lo que pasaba con Junia y por supuesto se habla de esa Febe, que generalmente piadosamente se traduce por diaconisa, hasta ahí dejamos a la mujer, pero que en realidad el término griego es ministro. Es un término que se utiliza también para referirse a pastores, ancianos, obispos, etcétera, etcétera. De manera que, evidentemente, cuando uno lee la Biblia, ve las cosas con mucha claridad. La Biblia siempre implica una visión más profunda, más noble y más amorosa de todas las situaciones. Y, por concluir esta larguísima respuesta, un texto sin contexto es un pretexto y, lamentablemente, en el tema de la mujer hay gente más inclinada a utilizar pretextos que textos en su contexto.